¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Un gusto compartir con ustedes, recordando que la emisión de este programa radial, pues nos encontramos actualmente en Bolivia en un estado de total emergencia, puesto que desde finales del 2022 ya se percibió una derechización del gobierno de Luis Arce, las políticas aplicadas de protección al narcotráfico, de naturalización de los actos de corrupción en los altos niveles estatales, gubernamentales, ministeriales, demostraron tener un alejamiento total de los principios, valores y del accionar ideológico que tiene el movimiento al socialismo y que siempre tuvo a lo largo de la administración de Evo Morales. Por ende, las diferencias que existe con el gobierno de Luis Arce Catacora son diferencias de carácter ideológico, de carácter programático, de carácter ético. Es lo que denunciamos ante la comunidad internacional, es lo que denunciamos ante todos los medios posibles y ante las instancias competentes del mundo, los bolivianos en el exterior y demás, de todo lo que está aconteciendo lamentablemente a partir de este ingobierno de Luis Arce Catacora, que ahora se ha dedicado a la tarea de por todos los medios proscribir a Evo Morales y, de no poder hacer esto, proscribir la sigla del movimiento al socialismo. En este mismo marco, un hecho a analizar de trascendental importancia tiene que ver con justamente la ampliación para que las organizaciones políticas adecúen sus estatutos orgánicos y muchas otras renueven su directiva. El Tribunal Supremo Electoral en Bolivia ha conminado a todas las organizaciones políticas a que en un plazo de 120 días puedan renovar sus directivas, incluyendo al movimiento al socialismo. Sin embargo, esta instancia, el órgano electoral de nuestro país, que actualmente está en controversia su grado de imparcialidad, ha también amonestado en el marco de la normativa electoral de nuestro país. Tenemos un reglamento de amonestaciones y pérdida de personería. Ha amonestado a diferentes organizaciones políticas, pero también, y de manera preocupante, al movimiento al socialismo, una organización, el MAS, que no tenía hasta la fecha ni una sola amonestación. Sin embargo, ha sido amonestado en virtud del artículo 13 de nuestro propio estatuto orgánico. Es lo que se agarran, es lo que refieren tanto desde el órgano judicial, desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, las salas constitucionales, que están todas afines y cooptadas por el órgano ejecutivo, por Luis Arce Catacora y por David Choquehuanca, como el propio órgano electoral, indicando que el artículo 13 de nuestro estatuto orgánico a la letra refiere y dice que la convocatoria a Congreso deberá desarrollarse conforme consenso con las organizaciones sociales fundadoras del instrumento. Sin embargo, llama poderosamente la atención que estén pues refiriendo a rajatabla este artículo 13 sin analizar de manera integral el estatuto orgánico del movimiento al socialismo, por ejemplo en su artículo 27 y otros, que refiere y otorga las prerrogativas al presidente del movimiento al socialismo. ¿Quién es el presidente del movimiento al socialismo? Es Evo Morales. Evo Morales es el único facultado para convocar a un congreso. Por eso también Luis Arce Catacora, el día jueves en la noche, en una sorprendente declaración, prácticamente desconoció al Chico Pacú, desconoció al presidente que se había escogido en ese congreso trucho desarrollado en la ciudad del Alto, desconoció a Grover García y se refirió directamente a Evo Morales, indicándole que debieran sentarse a negociar, a hablar, a debatir con el pacto de unidad que respalda el gobierno supuestamente respalda el gobierno de Luis Arce Catacora, esa directiva cooptada a partir de prebendas y dádivas económicas fundamentalmente, ¿no? Entonces, con esta declaración, Luis Arce Catacora lo que hace es reconocer la legitimidad que tiene Evo Morales como presidente del movimiento al socialismo y recurrir a una medida desesperada, que es abiertamente
invitar a Evo Morales a que se solucionen estos problemas, ¿no? Evo Morales abiertamente lo dijo y respondió: pues nosotros estamos con la total predisposición para justamente resolver este problema del movimiento al socialismo, pero debemos hacerlo en el ámbito de condiciones mínimamente básicas. Obviamente no debieran participar en esa reunión dirigentes como Guillermina Kuhn o Lucio Quispe, que abiertamente han sido militantes de otros partidos políticos, de Tradepa, de UCS, que han participado con esa sigla. No pueden ser pues parte de esa negociación, de ese acuerdo, gente que abiertamente es funcionario público de Luis Arce Catacora, es decir, que depende económicamente directamente del presidente Luis Arce Catacora. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que Luis Arce Catacora está en un conflicto político sumamente grave, seguramente también al interior del propio gobierno, ya que David Choquehuanca ha mandado a su perro, a su esbirro comunicacional, el ex viceministro Freddy Bovarín, quien ha manifestado lo que está pasando en el MAS es una pelea de dos, atacando Freddy Bovarín a Luis Arce Catacora y atacando a Evo Morales, con la intencionalidad clara de posicionar a David Choquehuanca como el salvador, el unificador del movimiento al socialismo, ¿no? Esto se está moviendo y Luis Arce Catacora también se da cuenta de eso, tiene esa lectura política y por eso tiene que salir a prácticamente mendigar a Evo Morales una suerte de unidad, ¿no? Su gobierno se está cayendo a pedazos, con lo que ya explicaron los compañeros, con el tema del decreto supremo que intenta darle facultades extraordinarias a una agencia, la GETIC del Ministerio de la Presidencia, para que tenga el control absoluto de toda la información, de toda la propiedad pública y privada de todos los bolivianos. Un hecho aberrante, tratando de modificar por decreto supremo una ley, la ley de derechos reales, que data de 1887. Entonces estamos hablando de que si quieres modificar una ley se tiene que hacer con otra ley, pues mínimamente en el ámbito estrictamente legal, no mediante un decretazo o decreto supremo. Una suerte sumamente contradictoria, puesto que, entrando en el plano jurídico, si una ley por la temporalidad ha quedado desactualizada en 1887, a la actualidad debiéramos generar en el marco de la construcción legislativa una nueva ley, no así ponerle parches vía el autoritarismo de un decreto supremo. Por ende, la intencionalidad que tiene Luis Arce Catacora con todos sus esbirros en el órgano legislativo, judicial, electoral, es clara: que el Tribunal Supremo Electoral niegue, rechace la composición de las directivas del MAS. Esto generaría eventualmente una suerte de imposibilidad de realización de las elecciones primarias al interior de las organizaciones políticas, hecho que tuviera de consecuencia que el proceso electoral como tal, previsto para noviembre del 2025, no se lleve a cabo, es decir, se extienda, se alargue el calendario electoral y de esta forma Luis Arce pueda seguir prorrogándose en el poder, esperando eventualmente una reacción popular para finalmente echarle la culpa a la gente movilizada, a esta reacción popular, para que digan: ahí está saliendo mal el combustible, los dólares, la economía, todo, porque me están bloqueando, porque no me dejan gobernar, ¿no? Lamentable todo lo que estamos pasando desde el Estado Plurinacional de Bolivia, desde la ciudad de La Paz. Les habló Gabriel Villalba Pérez. Un abrazo gigante, nos estaremos encontrando en próximas emisiones. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. En esta semana tenemos un poco el reporte de lo que es la situación económica en nuestro país, que puedo comentar de que las importaciones siguen con problemas debido a la escasez del dólar. El gobierno informa supuestamente que ya hay una estabilización. Supuestamente hace unos meses la ASFI, Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero, había acordado con la banca
los máximos y mínimos para las comisiones bancarias. Sin embargo, a la fecha denuncian los importadores de que las comisiones bancarias bajo otros conceptos igual siguen superando el 20 y hasta el 30% del monto que pagan los importadores para la mercancía que van a importar. El dólar se sigue manteniendo con un tipo de cambio paralelo en el mercado externo al sistema financiero, donde oscila en más de 8 bolivianos por dólar, cuando el tipo de cambio oficial es de 6,96 bolivianos por dólar. Por otro lado, continúan las denuncias de corrupción contra personas del gobierno o del ala arcista, que se ha hecho llamar así el gobierno, como si fuera parte del MAS IPCP, y que en realidad la sigla del MAS IPCP sigue peligrando a la fecha. El diputado Huaytari, que es presidente de la Cámara de Diputados actualmente y que es del ala arcista, ha sido notificado para poder declarar por una investigación que se inicia desde la Unidad de Investigación Financiera, UIF, que depende del Ministerio de Economía, que se habría iniciado el año pasado por legitimación de ganancias ilícitas. Esto surge a través de esta notificación, surge a conocimiento público. Sin embargo, vemos que desde el año pasado a la fecha ha avanzado poco este proceso, y considerando que la UIF igual es una entidad del gobierno, al parecer el proceso quedará simplemente en una denuncia, se archivará el caso o cambiarán tal vez a las autoridades de la UIF. Eso ya lo iremos reportando igual en siguientes semanas. Por otro lado, la población se mantiene en protestas por el tema del costo de la canasta familiar, el alza de precios, mientras el gobierno dice que supuestamente tenemos un índice de inflación de menos de 2%, la gente y las protestas en las calles dicen lo contrario. Hay desabastecimiento de productos en el mercado, hay elevación de precios de la canasta familiar y la tasa de desempleo es alta. Más aún, en esta semana se han duplicado las protestas contra el gobierno a raíz de la promulgación de un decreto supremo que tiene que ver con la inscripción o el control de los bienes inmuebles. Así que a esto se han sumado sectores gremiales, de obreros, de comerciantes, para protestar contra el gobierno. Así que estas son las noticias de la semana que puedo reportarles. Un saludo y será hasta la próxima semana. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola mis hermanos y hermanas del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Por acá les habla como cada semana su compañero Roger Wilcarani Morales desde Oruro, Bolivia. La situación política, económica y social en nuestro país es cada vez más preocupante. Bolivia ya no vive en un estado de derecho. El gobierno de Luis Arce ha cooptado el órgano judicial, a partir del cual gobierna en función a sus intereses políticos y económicos, principalmente económicos. Digo esto porque el clan familiar de Luis Arce, los hijos de Luis Arce, están haciendo estragos con la economía boliviana. Porque, por un lado, se enriquecen ilícitamente a sus anchas, a costa y desmedro de todo un pueblo boliviano que ya empieza a sufrir la crisis económica provocada por su padre. Pero esta semana en particular, el pueblo boliviano nuevamente vive en zozobra ante el decretazo de Luis Arce, el Decreto Supremo 5143 de Sistema Único de Registro de Derechos Reales, aprobado el 10 de abril de 2024, que se pone en vigencia el mes de mayo. Este decreto establece un registro de control único a través de la AGETIC, que es una agencia electrónica del gobierno,
dependiente del Ministerio de la Presidencia, para controlar y manipular la información patrimonial de todos los bolivianos respecto a sus bienes inmuebles registrados. Este decreto no hace otra cosa más que mostrar el actuar de un gobierno dictatorial, un gobierno policial, un Estado policial que a través de esta información el gobierno actúe en contra de los derechos fundamentales como el derecho a la libertad, el derecho al patrimonio de las y los bolivianos. Lo que es atentatorio, por supuesto, a nuestra Constitución Política del Estado. Con esta medida también la propiedad colectiva comunitaria de la tierra se encuentran en riesgo. Los principios de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad se ponen en tela de juicio. Entonces, el gobierno quiere tener el control absoluto sobre el registro de propiedad privada de los bolivianos. Además, también se habla de la pretensión del gobierno de querer recaudar nuevos impuestos a través de este registro único de la propiedad privada. Es decir, un impuestazo a todos los bolivianos, al pueblo boliviano, a través de este decreto. Y los bolivianos no vamos a cargar con la crisis económica a la que nos llevó Luis Arce, que es resultado de su ineptitud y corrupción. Y si les parece absurdo y totalmente abusivo este decreto 5143, les presento el decreto 4732, que dice expresamente que no puedes vender tu bien inmueble, es decir, tu patrimonio, tu casa, por ejemplo, si es que no tienes la certificación del Ministerio de Justicia y Transparencia, que te da el permiso, podríamos decirlo, para que puedas vender tu propiedad. Ese es el nivel de dictadura al que nos está llevando Luis Arce. Pero paralelamente a estos problemas, seguimos viendo la inoperancia, ineptitud de este gobierno, porque actualmente sigue el problema de la gasolina. Ahora mismo hay más de 500 cisternas varadas en el país hermano de Paraguay esperando reabastecerse de gasolina y transportar a Bolivia. Pero no lo pueden hacer porque el Estado no ha pagado con las empresas. Y es imposible pedir combustible al fiado, por decir algo. Y es otra más de las consecuencias de un gobierno que se dedica a hacer politiquería en vez de hacer gestión. Y bueno, los diputados de la bancada leal y radical del MAS presentaron un recurso de inconstitucionalidad para la abrogación de estos decretos impuestos por Luis Arce, y el pueblo boliviano también ya se encuentra en pie de lucha y está saliendo en marchas espontáneas pidiendo no solo la abrogación de estos decretos, sino también el respeto a los recursos naturales de todos los bolivianos. Que el litio debe ser un plan estratégico estatal y no un negocio familiar de Luis Arce. El pueblo también pide elecciones judiciales transparentes y el alejamiento inmediato de esos delincuentes autoprorrogados, magistrados pagados por el gobierno. El pueblo boliviano le exige a Luis Arce la pronta solución del dólar, la pronta solución de la inflación, la pronta solución de la escasez de la gasolina. Y ante tanta inoperancia, ineptitud y corrupción de este gobierno, el pueblo ya está pidiendo a gritos la renuncia de Luis Arce. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?